Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. La palabra del Señor dice, hablando de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Señor, te damos gracias por tu palabra poderosa, eterna y maravillosa, y queremos que hoy esta exquisitez, este deleite de tu palabra podamos disfrutarlo, aprenderlo, aplicarlo a nuestra vida con humildad. En el nombre de Jesús bendice a todos los oyentes. Entonces, estos 3 versículos tienen una riqueza muy profunda que es casi imposible de meter una sonda para extraer todo lo que allí hay. Vamos por lo menos a tratar de sacar lo que sea básico, lo que consideremos que podemos extraer de allí para aprendizaje de nuestra vida. El pasaje que hemos leído comienza diciendo que el Señor estaba en forma de Dios. Entonces este pasaje nos habla de que el Señor se despojó de su gloria. ¿Cómo? Dice, el cual siendo en forma de Dios, es decir, teniendo la forma y la naturaleza de Dios, existía eternamente como Dios. El apóstol Pablo no niega esta doctrina fundamental de que Cristo es eterno y que siempre ha existido. No minimiza y no esconde esta verdad fundamental. Hay religiones, hay doctrinas en el mundo que no aceptan a Cristo como Dios, no lo aceptan como el Hijo unigénito de Dios. Dicen que es un gran maestro, dicen que es un caballero, dicen que es un revolucionario, un hombre fuerte, un héroe, cualquier cosa, pero no lo aceptan como Dios, Hijo de Dios y parte de la Trinidad eterna. Total que nosotros estamos dejando claro que la Biblia dice que el Señor estaba siempre, desde el principio, en forma de Dios. Pero dice, no estimó el ser igual a Dios. Es decir, no estimó, proviene de la palabra griega timé, que significa no tuvo en cuenta o no puso en primer lugar el que Él era igual a Dios, su posición de Dios, su trono de gloria, como el verbo de Dios. Él no tuvo esto en cuenta, su honor y dignidad que tenía de Dios, porque Él tenía la mirada puesta en nosotros. Eso merece un gloria a Dios. El Señor no tuvo en cuenta su posición de gloria, de Dios eterno, porque su mirada estaba puesta hacia abajo, hacia la tierra. No miró hacia ningún otro planeta, hacia ningún otro ser de la tierra. Él miró a los hombres. Allí puso sus ojos. Los vio caídos, vulnerables, camino a la autodestrucción, cayendo constantemente en trampas del diablo, en engaños, seducidos por el pecado. Y el Señor Jesús no tuvo en cuenta su forma de Dios, ser igual a Dios, ser parte de la Trinidad, sino que Él miró hacia la humanidad perdida y entonces se dispuso en su plan eterno por nosotros. Dice que no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró, significa que no se apoderó de su trono, no se ancló, no hizo raíces allí para nunca desprenderse de ese lugar, sino que al mirar a los humanos perdidos, su creación, la corona de la creación, hombres y mujeres perdidos en pecado, dispuestos a perderse y a hundirse cada día más, el Señor no se aferró a su trono como cosa que aferrarse, sino que Él vino hacia nosotros. Él soltó su lugar de gloria temporalmente y Él miró hacia nosotros. Muchas veces nosotros tenemos cualquier cosita terrenal que Dios nos da
Voy a mencionar cualquier cosa que pueda parecer tonta, pero debo mencionarla. El hombre puede tener un teléfono, una casa, un carro, perdonen la expresión, pero cualquier cosa, hasta una bicicleta, un muñeco. Podemos ver a los niños cómo se aferran a los muñecos y podríamos criticar a los niños porque se aferran a un juguete. Pero pregunto, ¿y los adultos no se aferran a sus juguetes? Los niños tienen sus juguetes, pero los adultos también tienen su entretención. Pueden aferrarse a un objeto, como pueden aferrarse a una persona y no soltarla, endiosarla y no soltarla. El Señor tenía lo más grande, su trono de gloria, su eternidad como Dios, y no puso los ojos en lo que Él era y en lo que poseía, lo que es suyo, sino que soltó con tal de venir a buscarnos, a rescatarnos. No merece que nosotros sigamos su ejemplo y nos desprendamos de cosas que son mucho o que son totalmente vanas, tan terrenales, y que incluso pueden causarnos la perdición, y aprendamos como el Señor a desprendernos. Entonces Él no tuvo esto como cosa que aferrarse, no se aferró, no, sino que Él se decidió. Desde que el Señor nació hasta que cumplió 30 años, nunca se desprendió, reveló a sus discípulos su lugar de gloria de manera frontal. Es decir, siempre se comportó como un ser humano común, un carpintero, hijo de carpinteros, que trabajaba, que pasaba necesidades, que necesitaba las cosas básicas. Nunca se aprovechó de su deidad para suplir sus necesidades, nunca se aprovechó de su deidad para calmarse sus propias dolencias o incluso las de su propia familia. Siempre resistió esa tentación. Pero un día, cuando tenía como 30 años, Él quiso por un momento mostrar a sus amigos, a sus discípulos, un poquitico de su gloria como Rey y Señor y Creador. Y entonces los llevó a cierto lugar, y la Biblia narra en Mateo 17, los primeros 9 versículos allí narra así, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un lugar alto, a un monte, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro quedó tan asombrado que le dijo al Señor Jesús: bueno es para nosotros que nos quedemos aquí. Si quieres, hacemos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, y nos quedamos aquí. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube se oyó que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie nada sobre la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Durante 30 años el Señor se mantuvo como un hombre común y nunca le mostró a nadie nada de su gloria. Pero un día quiso mostrarles un poquito de la gloria, solo un poquito, y ellos quedaron asustados. Y se oyó una voz, la voz del Padre, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre tiene un hijo que lo complace. Tiene un hijo que sí lo obedece. Tiene un hijo que le es fiel. Tiene un hijo por el cual nosotros somos bendecidos, porque allí es que nos mira el Padre. Nos mira en su Hijo.
Eso merece otro gloria a Dios. Porque me pregunto, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros, pobres, humanos, mortales, que un día nos sentimos muy espirituales y fuertes? No sé si le ha pasado a usted, pero creo que a todo creyente le pasa, no seré el único. Que un día nos sentimos muy espirituales y fuertes y devotos, y de pronto pasa un día, o si acaso llega la noche, y todo eso como que se espanta y se acaba, y como que ya no hay fuerza. ¿Y qué pasó conmigo? Ayer estaba muy espiritual y de pronto al otro día muy débil. 8 días de pronto muy espirituales y gozosos y deseosos y muy amantes, y de pronto todos escurridos. ¿Qué pasaría si dependiéramos de nosotros, de nuestra espiritualidad? Quedaríamos totalmente descalificados. Pero el Padre nos ha dado una esperanza. Él dijo: tranquilos, que este es mi Hijo amado y Él me complace, Él me obedece. Y los que están en Cristo lo pueden complacer a Él porque están en Cristo. Porque el Padre siempre mirará a su Hijo y por su Hijo hará todas las cosas por nosotros. ¿No es maravilloso el Señor? Ese es el amor de Dios, que envió a su Hijo a cumplir toda la ley y a complacer al Padre en todo, incluso en la justicia que caería sobre la humanidad. Y de esa manera el Padre nos mira. Pero dio una orden y dijo: escuchen, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Esa palabra tiene que causarnos temor. No podemos tomarla en poco, porque dice que ellos sintieron temor cuando escucharon esa voz. ¿Por qué sintieron temor? ¿Qué les parece? ¿No iban a sentir temor? ¿Era la voz de quién? De Dios el Padre, casi nada. La voz de Dios el Padre que dijo: escuchen, Él es mi Hijo, óiganlo. Lo que Él diga, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Él es mi Hijo, obedézcanlo. Y ellos sintieron temor. Yo no sé cómo hay gente hoy que dice: yo escuché la voz audible de Dios. ¿Será que sí la escucharon? Porque no se ve el temor que tengan que escuchan la voz de Dios. Escuchan supuestamente la voz de Dios. Obviamente que no la han escuchado, obviamente que no, pero ellos dicen que la han escuchado. Obviamente que no, pero dicen que la escucharon y no tienen ningún temor. Ellos sintieron temor y el Señor tuvo que decirles: tranquilos, no teman, yo estoy aquí.